En una tarde de finales de verano de 2011, en las implacables montañas de la provincia de Wardak, en Afganistán, estaba a punto de desarrollarse una misión que pondría a prueba los límites de las Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses. Las apuestas eran altas. Un grupo de Rangers del ejército estaba en un feroz tiroteo con insurgentes talibanes atrapados y superados en número. Se requerían refuerzos de inmediato, una llamada que enviaría a un equipo de élite de Navy SEALs, operadores de tácticas especiales de la Fuerza Aérea y otras fuerzas especiales corriendo hacia el corazón del peligro. Esta no era una misión ordinaria. El helicóptero encargado de llevar a estos guerreros a la batalla era un CH-47 Chinook, una aeronave grande y fuertemente modificada, diseñada para transportar tropas a territorio hostil. A bordo había 38 almas, lo mejor de lo mejor, seleccionados a mano de todo el ejército, incluyendo el equipo CIA Air and Land 6, la famosa unidad responsable de la redada que mató a Osama Bin Laden solo unos meses antes. Cuando el sol se ocultó bajo el horizonte, Extortion 17 despegó bajo el manto del crepúsculo. La misión era clara: insertar rápidamente a estas fuerzas, reforzar a los Rangers y asegurar la zona. Pero el camino por delante era peligroso, rodeado de combatientes enemigos bien versados en el terreno y decididos a golpear en el corazón de la élite más selecta del ejército de los Estados Unidos. Lo que ocurrió después sacudiría a las Fuerzas Armadas y al país. Fue un momento que planteó interrogantes sobre la inteligencia, la planificación y los peligros impredecibles que enfrentan quienes luchan en las sombras. Esta es la historia de Extortion 17, una misión marcada por la valentía, el sacrificio y una pérdida trágica que aún resuena en los pasillos de la historia militar. Bienvenido a Guerras del Mundo. En las secuelas de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos lanzó una campaña global contra el terrorismo, siendo Afganistán el principal campo de batalla. El terreno accidentado y el enemigo esquivo requirieron el despliegue de fuerzas de operaciones especiales de élite, donde los SEALs de la Marina de los Estados Unidos fueron fundamentales. Los SEALs de la Marina, abreviatura de Sea, Air and Land, mar, aire y tierra, son reconocidos por su versatilidad y eficacia en diversos entornos de combate. Dentro del Grupo de Desarrollo de Guerra Especial Naval, o United States Naval Special Warfare Development Group, MAS, comúnmente conocido como Equipo C, Air and Land 6, surgió como un activo crítico en operaciones contra el terrorismo. DEVGRU se especializa en misiones de alto riesgo que requieren precisión y discreción. Un momento definitorio para DEVGRU llegó el 2 de mayo de 2011, durante la operación Neptune Spear. En esta misión, los operativos del Equipo 6 de los CIA, Air and Land, infiltraron un complejo en Abbottabad, Pakistán, y mataron a Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda y el cerebro detrás de los ataques del 11 de septiembre. La operación se ejecutó con una precisión notable y marcó una victoria significativa en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, el éxito de la operación Neptune Spear tuvo consecuencias no deseadas. El talibán pakistaní, también conocido como Tariq-e-Taliban Pakistán, juró vengarse contra los Estados Unidos y sus aliados. En las semanas siguientes a la muerte de Bin Laden, el Tehrik-e-Taliban Pakistán se atribuyó la responsabilidad de varios ataques, incluyendo un devastador atentado suicida que mató al menos a 70 personas en el noroeste de Pakistán. El grupo declaró que estos ataques eran actos de venganza por el asesinato de Bin Laden. A medida que continuaba la guerra en Afganistán, las fuerzas estadounidenses dependían cada vez más de los helicópteros para el despliegue rápido y la extracción en terrenos difíciles. El CH-47 Chinook, un helicóptero de carga pesada de doble rotor, se convirtió en un caballo de batalla para transportar tropas y equipos. A pesar de sus capacidades, el tamaño del Chinook y sus patrones de vuelo lo hacían vulnerable al fuego enemigo, particularmente a las granadas propulsadas por cohetes. En este entorno volátil, las misiones de operaciones especiales implicaban riesgos inherentes. La dependencia de helicópteros para insertar y extraer tropas en zonas hostiles resaltaba los peligros que enfrentaban las fuerzas estadounidenses. El escenario estaba preparado para misiones como Extortion 17, que trágicamente resaltaría los peligros de la guerra moderna y los sacrificios de aquellos que sirven. En la oscuridad antes del amanecer del 6 de agosto de 2011, un helicóptero militar estadounidense CH
47D Chinook despegó en la noche afgana. Su señal de llamada, Extortion 17. Su destino era el terreno accidentado y hostil del valle de Tangi, en la provincia de Maidan Wardak, un refugio conocido para los combatientes talibanes. La operación tenía como objetivo reforzar a un equipo de Rangers del ejército involucrados en un tiroteo durante una redada nocturna dirigida a un líder talibán de alto rango, Qari Tahir. Su asalto inicial comenzó aproximadamente a las 22:37, el 5 de agosto, cuando 47 Rangers del Regimiento 75 fueron insertados en el valle a través de 2 helicópteros Chinook. Su objetivo era capturar o eliminar a Tahir, quien había asumido recientemente el mando después de la muerte de su predecesor. A medida que los Rangers avanzaban, encontraron resistencia, y la inteligencia indicaba que los insurgentes se estaban reagrupando cerca. Para evitar la huida de los líderes talibanes y para apoyar a los Rangers comprometidos, los comandantes reunieron una Fuerza de Reacción Rápida, o Fuerza de Reacción Rápida. Este equipo incluía a 17 SEA Air and Land S de la Marina del equipo SEA Air and Land 6, junto con operadores de tácticas especiales de la Fuerza Aérea, miembros de la tripulación de la Guardia Nacional y Reserva del Ejército, comandos del Ejército Nacional Afgano, un intérprete afgano y un perro de trabajo militar llamado Bart. Se tomó la decisión de desplegar toda esta fuerza de reacción rápida a bordo de un solo helicóptero Chinook, Extortion 17, para acelerar su refuerzo. Este enfoque, aunque eficiente, se desvió de la práctica estándar, que generalmente implicaba dividir los equipos en varias aeronaves para mitigar el riesgo. Extortion 17 despegó de una base de operaciones avanzada cerca de la 1 a.m. con rumbo a la zona de aterrizaje asignada en el valle de Tangi. La misión era urgente, con el objetivo de desplegar rápidamente la fuerza de reacción rápida para apoyar a los Rangers y capturar a Tahir antes de que huyera. La composición del equipo a bordo de Extortion 17 reflejaba la naturaleza colaborativa de las misiones de operaciones especiales, reuniendo a personal de élite de varias ramas y unidades. Su experiencia combinada fue crucial para el éxito de la misión en el desafiante terreno y el ambiente hostil del valle de Tangi. Mientras Extortion 17 se dirigía a la zona de aterrizaje, el equipo dentro se preparaba para apoyar a sus compañeros soldados en el suelo y para completar su misión. Sin saberlo, las fuerzas enemigas ya estaban posicionadas, preparadas para aprovechar las debilidades del helicóptero entrante. Lo que ocurrió después resultó devastador, siendo uno de los momentos más oscuros en la historia de las operaciones especiales de Estados Unidos. Mientras Extortion 17 se acercaba a su zona de aterrizaje, en los estrechos confines del valle de Tangier, la oscuridad solo era interrumpida por el resplandor de las bengalas distantes y el zumbido de los rotores. A bordo iban 38 almas, fuerzas de operaciones especiales de élite, socios afganos y una tripulación aérea experimentada, en lo que debía ser una misión rutinaria de refuerzo. El valle, acorralado por empinadas crestas, ofrecía pocas opciones de acercamiento, con un camino de helicóptero dictado tanto por el terreno como por las tácticas. Un cañonero artillería costera, 130, les proporcionó vigilancia. La tripulación a bordo ya había informado sobre movimiento en el suelo, posibles insurgentes, pero no se les había autorizado a participar. Las reglas de compromiso en ese momento eran rígidas. A menos que se confirme una amenaza directa, no se autorizarían ataques preventivos. La capitana Johnny Márquez, la oficial de control de fuego a bordo de la nave de armas, recordó más tarde ver a los insurgentes moverse tácticamente, una frase que aún parecía atormentarla. Dijo más tarde en una entrevista citando: "Estaban observando la aeronave, sabían exactamente lo que estaban haciendo". Fin de la cita. Solicitó permiso para participar, se le negó. Debajo del Chinook preparado para descender, se redujo a aproximadamente 58 millas por hora, bajando a una altitud de alrededor de 100 a 150 pies. La zona de aterrizaje estaba a solo segundos de distancia cuando 2 destellos de luz estallaron desde un complejo en la ladera de una colina. Granadas propulsadas por cohetes dirigiéndose directamente hacia el helicóptero. Los combatientes talibanes, alertados de los movimientos de la coalición, prepararon una emboscada apresurada. Uno de los RPGs había fallado, pero el segundo no. Impactó con devastadora precisión en el ensamblaje del rotor trasero del avión.
Con su rotor de cola cortado, Extortion 17 comenzó a girar violentamente. Luego cayó del cielo, estrellándose en un lecho de arroyo seco. El impacto mató instantáneamente a todos a bordo. La hora local era las 2:38 de la mañana. No hubo sobrevivientes. De vuelta en el comando, la respuesta fue inmediata pero caótica. Se enviaron equipos de búsqueda y rescate para confirmar la dura realidad. En las próximas horas, se informarán los nombres de los pasajeros a lo largo de la cadena de mando. Nombres que incluían a los 17 miembros del equipo 6 de los Sea, Air and Land, 5 personal de apoyo de la Guerra Naval Especial y miembros del Regimiento de Operaciones Especiales de Aviación 160, conocido como los acechadores nocturnos. Las preguntas comenzaron de inmediato. ¿Por qué se había cargado a un número tan grande de personal de élite en una sola aeronave? ¿Por qué se utilizó la misma ruta de inserción 2 veces en una noche, un patrón conocido por ser arriesgado en misiones anteriores? ¿Y por qué se había observado una amenaza sospechosa sin enfrentamiento? Un ranger sin nombre, involucrado en el primer tiroteo, comentó más tarde: "No tienes que ser un táctico para ver el riesgo allí. Un helicóptero, un enfoque, misma ruta, como lanzar una moneda en una tormenta". Fin de la cita. La investigación oficial militar encontró que la emboscada no había sido preplanificada de antemano, sino más bien una oportunidad casual explotada por los combatientes talibanes. Sin embargo, para las familias de los caídos y algunos dentro de la comunidad de operaciones especiales, la pérdida se sintió menos como mala suerte y más como un fallo en el juicio, un resultado que podría haberse evitado con algunas decisiones diferentes. Lo que sucedió en esos últimos segundos terminó en un instante, un choque, pero su impacto resonaría durante años en las filas del ejército de los Estados Unidos, especialmente entre la hermandad de operadores especiales que sabían que incluso entre los mejores no había garantías en la guerra. El derribo de Extortion 17 el 6 de agosto de 2011 envió ondas de choque tanto a través del ejército de los Estados Unidos como a la nación. Se perdieron 38 vidas, incluyendo 30 miembros del servicio estadounidense, siendo el incidente más mortal para las fuerzas de Estados Unidos en la guerra de Afganistán. Inmediatamente después, el dolor envolvió a las comunidades militares y a las familias en todo el país. Se realizaron homenajes en todo el país, incluyendo un entierro grupal en el Cementerio Nacional de Arlington para honrar a aquellos cuyos restos no pudieron ser identificados individualmente. El Museo Nacional de los Sea, Air and Land de la Marina Underwater Demolition Team y otras instituciones han establecido desde entonces memoriales para honrar a los que se perdieron. Una investigación oficial, dirigida por el general de brigada Jeffrey M. Colt, concluyó que el helicóptero fue derribado por una granada propulsada por cohete, disparada por insurgentes talibanes. El informe declaró que el ataque fue el resultado de que los insurgentes estuvieran en el lugar correcto en el momento correcto, en lugar de una emboscada coordinada. Sin embargo, los hallazgos de la investigación no calmaron todas las preocupaciones. Las familias de los caídos y algunos militares plantearon preguntas sobre la planificación y ejecución de la misión. Los críticos señalaron la decisión de transportar a un gran número de tropas de élite en un solo helicóptero, el uso de una ruta de vuelo predecible y la elección de la aeronave. Algunos argumentaron que un helicóptero de operaciones especiales como el MH-60 Black Hawk habría sido una elección más adecuada para las condiciones de la misión. Se generó más controversia sobre la posibilidad de filtraciones de inteligencia. Algunos familiares y comentaristas han sugerido que la identificación de los miembros del equipo SEA, Air and Land, 6 después de la redada a Bin Laden, ha comprometido su seguridad. Se cuestionó si los talibanes fueron alertados sobre su misión, lo que resultó en la emboscada fatal. Las reglas de compromiso de ese momento también habían sido examinadas. La capitana Johnny Márquez, la oficial de control de fuego en la nave artillada Artillería Costera, 130 que acompañaba a Extortion 17, expresó más tarde su preocupación de que las reglas le habían impedido tomar medidas preventivas contra los insurgentes sospechosos en la zona. Ella creía que enfrentar a los objetivos podrían haber evitado esa tragedia. Estas controversias llevaron a pedidos de una investigación más profunda. En 2013, los familiares de los SEALs caídos realizaron una conferencia de prensa exigiendo respuestas y responsabilidad.
acusaron a la administración de Obama de poner en peligro a sus seres queridos al publicar detalles sobre la participación del equipo 6 de los Sea, Air and Land en la redada de Bin Laden. Pero a pesar de estas preocupaciones, el Departamento de Defensa ha mantenido que la planificación y ejecución de la misión fueron consistentes con los procedimientos estándar y que no había evidencia de una emboscada coordinada o una filtración de inteligencia. La tragedia de Extortion 17 sigue siendo un capítulo sobrio en la historia militar de los Estados Unidos. Ha provocado discusiones continuas sobre la seguridad operacional, la planificación de misiones y los desafíos a los que se enfrentan las fuerzas de operaciones especiales en entornos hostiles. La pérdida sigue siendo honrada a través de memoriales y recuerdos, asegurando que los sacrificios realizados nunca sean olvidados. En los años desde el derribo de Extortion 17, el ejército de los Estados Unidos ha realizado un examen exhaustivo de sus protocolos operativos. La tragedia desencadenó una reevaluación del planeamiento de misiones, generando cambios en el despliegue de fuerzas de operaciones especiales. Se ha puesto énfasis en diversificar los métodos de inserción, mejorar la recopilación de inteligencia y mejorar la comunicación entre las unidades para mitigar los riesgos en futuras misiones. Entre los 30 estadounidenses muertos estaba el suboficial de primera clase de la Marina, Michael J. Strange, un técnico criptológico del equipo Sea, Air and Land 6. Su padre, Charles Strange, ha sido un firme defensor de la transparencia y la rendición de cuentas con respecto a las circunstancias que rodean la misión. En su libro, Incansable, la búsqueda de la verdad de un padre de estrella dorada, Charles relata una conversación con el presidente Obama en la base de la Fuerza Aérea de Dover, donde el presidente le aseguró que el incidente sería investigado a fondo. Charles recuerda, cita, «Agarré al señor presidente por los hombros y le dije, no necesito saber sobre mi hijo, necesito saber qué pasó, señor presidente». Fin de la cita. Pero a pesar de las garantías del presidente, Charles siente que la investigación no proporcionó las respuestas que buscaba. La tragedia de Extortion 17 también destacó la importancia de apoyar a las familias de los miembros del servicio caídos. En respuesta, se establecieron organizaciones como el Proyecto 31 Héroes, proporcionando asistencia y honrando la memoria de los 30 estadounidenses perdidos. Sus esfuerzos aseguran que las familias no se queden solas para navegar su duelo. La pérdida de Extortion 17 es un recordatorio contundente de cuán estrecho puede ser realmente el margen entre el éxito y la tragedia en la guerra. En el despiadado entorno del conflicto moderno, hasta las operaciones mejor planeadas pueden ser destruidas en un instante. La valentía de los que estaban a bordo habla de su compromiso, pero también revela la naturaleza brutal e impredecible de la guerra, donde el costo a menudo se mide en vidas perdidas demasiado pronto. Al reflexionar sobre esta tragedia, es importante reconocer no solo el heroísmo, sino también la dura realidad a la que se enfrentan aquellos que sirven en operaciones especiales. Su trabajo exige enfrentar peligros que la mayoría no puede imaginar, y sus sacrificios subrayan el profundo costo humano detrás de cada misión. La guerra es brutal, indiscriminada e implacable, una verdad que permanece, independientemente de cuán élite sean los guerreros involucrados.